Continuamos con el estudio de GeoGebra. En esta oportunidad revisaremos las opciones de vista, es decir, las distintas posibilidades que GeoGebra nos ofrece para trabajar. Hablábamos en otras ocasiones que GeoGebra por defecto nos muestra la vista algebraica y la vista gráfica, pero también mencionamos que podemos habilitar otras vistas, por ejemplo la vista hoja de cálculo. Acá nos muestra otra área donde podemos trabajar con una serie de datos y hacer otras cuestiones de análisis de funciones que más adelante veremos de qué se trata. Cerramos esta vista y veamos otra vista que nos ofrece GeoGebra. Es la vista de cálculo simbólico, o conocido ahora como CAS. Y pues simplemente usar GeoGebra como una calculadora, usarla para operar matrices, etcétera, etcétera. Podemos ver distintas posibilidades, eso lo veremos más adelante en el curso. En esta ocasión cerraremos esta vista gráfica, no con el botón de cerrar, sino que desde la opción de vista. Vamos acá y damos clic ahí en la opción de cálculo simbólico y desaparece. También podemos agregar otras vistas gráficas. Acá nos muestra una vista gráfica 2 y una vista gráfica 3D. Veamos la vista gráfica 2. Acá nos muestra otra área de trabajo donde podemos plasmar también nuestras construcciones. Útil cuando tenemos muchos objetos que representar o está revisando dos escenarios a la vez. Cerramos esta vista. Y por último revisemos la vista gráfica, pero en 3D. Nos muestra obviamente otro escenario para crear objetos en 3D. Veremos el uso de ellos posteriormente también. Cerramos esta vista y bueno, nos quedamos con la vista gráfica y la vista algebraica para realizar nuestro estudio en esta ocasión. Comentarles de que GeoGebra nos ofrece muchísimas herramientas. Pero no crean que para aprenderlas o conocerlas es necesario leer manuales muy complicados o extensos. Pues simplemente GeoGebra nos ofrece un uso intuitivo de estas herramientas. Es decir, simplemente seleccionamos una opción de ellas y pues todo es muy intuitivo. Y mencionarles también que básicamente podemos realizar tres tipos de construcciones. La primera construcción son las construcciones que conocemos como libres, que nada más requieren de que seleccionemos la herramienta y dar un clic en la parte de la zona gráfica donde queremos que aparezca. Una de esas construcciones libres es el punto. Nosotros elegimos la opción de punto y podemos empezar a hacer distintas construcciones acá. Esas son como las construcciones más básicas que podemos hacer en GeoGebra. Otro objeto libre que podemos usar es el objeto de texto. Este objeto no es obviamente un objeto geométrico, pero en nuestras construcciones posteriormente veremos que será de mucha utilidad. Acá podemos escribir cualquier texto, cualquier valor de un objeto, que poco a poco veremos de qué se trata esto de los valores de los objetos. Y simplemente damos clic en OK. Podemos moverlo fácilmente, no hay ningún problema. Entonces básicamente estos son los objetos o las construcciones libres. Voy a crear otro objeto acá. Y algo interesante o algo que hay que tener cuidado con GeoGebra es que a veces quisiera mover o seleccionar puntos. Pero resulta que yo intento hacer eso, pero creo otro punto en este caso. Entonces para acceder a esa posibilidad de seleccionar o mover objetos, nuevamente hay que ir a esta opción de acá, la opción de elige y mueve. Ahora sí, nosotros podemos mover nuestros objetos libremente sin ningún problema. Obviamente si quieren seguir construyendo objetos, simplemente seleccionamos nuevamente esta opción de punto y fácilmente seguimos introduciendo objetos. Pero ahora en GeoGebra hay una manera como más cómoda de llegar o tener en un estado las opciones de tal manera que pueda elegir o seleccionar los puntos. Simplemente damos clic en el botón Escape y observamos de que ya la opción de GeoGebra está activa en el elige y mueve. Y ahora sí, fácilmente uno puede seleccionar los puntos que quiera ya sin ningún problema. Básicamente estas son las opciones o las formas libres que podemos construir en GeoGebra. Una posibilidad que es interesante también es que podemos modificar la vista gráfica dando clic en este triangulito que está acá
y simplemente damos clic en este botón. Ese botón lo que hace es que hace que los ejes sean invisibles y da una manera más amigable de trabajar con la vista gráfica. Ahora veamos la segunda forma que podemos realizar nuestras construcciones, y esa segunda forma es cuando nosotros creamos o hacemos nuestras construcciones pero que son dependientes, ya dependen de valores de otros objetos. El ejemplo clásico es una recta, y pues basta con seleccionar dos puntos y GeoGebra crea un nuevo objeto, el objeto recta, pero que ese objeto recta depende de los puntos M y A en este caso. Veamos la construcción de otras rectas. Ven que simplemente es de elegir dos puntos y GeoGebra ya nos crea este objeto. Pero no necesariamente necesitamos tener dos puntos en GeoGebra para crear una recta. Si nosotros damos clic en un área donde no existe punto, GeoGebra crea los puntos. Es decir, que GeoGebra en este caso está creando tres objetos: un punto, otro punto y por último el objeto recta. Pues estas son las construcciones que nosotros podemos denominarlas como construcciones dependientes. Obviamente hay muchas construcciones dependientes, puedo considerar que son la mayoría de construcciones en GeoGebra. Por ejemplo, está la construcción o el objeto segmento. Obviamente este objeto segmento pues es dependiente, depende de los puntos W y el punto H. Por último, la tercera forma de realizar nuestras construcciones es cuando marcamos algunos puntos, pero por último nos pide que ingresemos un valor. Ejemplo de esto es la opción que tenemos acá, esta herramienta que dice segmento de longitud dada. Es decir, que si seleccionamos esta opción y elegimos un punto, ahora nos pide o nos manda una ventana pidiéndonos la longitud de ese segmento. Nosotros podemos escribir un valor, 4, lo que ustedes quieran, o si lo prefieren pueden elegir el valor de una variable. En este caso aún no hemos creado una variable, es decir, que para este caso el valor de A tendría que tener asignado un valor. Pero como no hemos creado ninguno, borramos y ponemos un valor en específico. Posteriormente veremos la creación de estas variables que menciono. Damos clic en OK y observamos que sí, en realidad nos creó un segmento que inicia en el punto G y que tiene una longitud dada. Otro ejemplo de ello es una circunferencia. Una circunferencia dado un centro y un radio. Entonces damos clic en cualquier punto y nuevamente nos pide el valor del radio. Vamos a dar clic, vamos a seleccionar o darle un valor de 3 y efectivamente sí, nos crea una circunferencia dado su valor del radio. Y por último otro ejemplo, el objeto dado un ángulo. Acá seleccionamos dos puntos y efectivamente nos pide el valor del ángulo. Le vamos a dejar esta opción de 45, y algo que sí considero importante mencionar es que es de dejar este símbolo de ángulo, porque si lo borramos GeoGebra no entiende que es un ángulo. Entonces detalles que hay que tener cuidado al manejar GeoGebra. Damos clic en OK, dejamos ese valor y efectivamente sí, nos construye un ángulo con amplitud de 45 grados. Algo muy importante en GeoGebra es de que en la vista algebraica nos muestra todos los objetos que hemos creado. Por ejemplo, acá podemos ver que los puntos que creamos, pues acá los ha hecho una especie de lista. Nos muestra el nombre del objeto y su valor. Para este caso el punto B. Si se fijan acá, obviamente el objeto se llama B y sus coordenadas son 2.42 y 2.22. Y algo importante es que lo tengo seleccionado en la vista algebraica, pero también en la vista gráfica aparece seleccionado.
pueden observar ustedes que la forma es diferente a las demás, es decir, está seleccionado. Puedo hacer lo mismo seleccionando un punto en la vista gráfica, y efectivamente también en la vista algebraica aparecerá seleccionado. Algo importante o algo que hay que manejar en GeoGebra también es de que las rectas también las lista en la vista algebraica. Es decir, ¿cuál es la recta B? Bueno, pues podemos observarla en la vista gráfica, que aparece de una manera así como más marcada, o como en negrita, por decirlo así. Y acá nos muestra el nombre de esa recta, pero también nos muestra cuál es su ecuación. Es decir, es un dato importante que es necesario tenerlo en cuenta, ya que posteriormente nosotros haremos referencia a los nombres de estos objetos para poder realizar construcciones más dinámicas, más interactivas y cuestiones por el estilo. Por ejemplo, también el objeto circunferencia también lo lista en la vista algebraica. Nos muestra su nombre, esta circunferencia se llama h, y nos muestra también su ecuación. Vemos también listados los objetos segmentos. Acá podemos ver que está marcado, y acá en este caso nos dice que este segmento se llama F. Algo importante o interesante es que nos muestra su longitud, 2,93 en este caso, y el segmento G, que su valor es 5. Entonces es importante saber el nombre y los valores de los objetos. Y por último, acá tenemos el objeto ángulo. Efectivamente, el objeto ángulo acá nos muestra su nombre y su valor. Interesante que GeoGebra también nos muestra la vista por tipo. Acá podemos ver que los objetos tipo cónica están acá como en cierta área o organizados. Todos los objetos tipo cónica, los objetos tipo punto también están todos organizados acá. Los objetos tipo recta también están organizados, los objetos segmento y los objetos ángulo. Una manera muy interesante de tener organizado nuestros objetos. Un detalle también muy interesante en GeoGebra es que nosotros podemos ocultar o mostrar los objetos. Podemos observar que acá en esta lista aparece acá un botoncito a la izquierda, que si nosotros damos clic en él, nosotros estaremos ocultando o mostrando el objeto. Esto nos ayuda a organizar de mejor manera nuestra vista gráfica. Entonces acá interesante esto, que nosotros podemos ocultar o mostrar los objetos que queramos. Interesante esta opción. Estas opciones nos ayudan a tener un mejor manejo de GeoGebra. Es decir, para lograr en alguna oportunidad alguna cuestión o alguna construcción más didáctica. Es decir, que no esté muy cargada o no tenga muchos objetos que no es necesario mostrarlos. Entonces esta es una posibilidad muy interesante que nos facilita GeoGebra. En esta oportunidad llegaremos hasta acá. Los espero en el próximo video con otras cuestiones interesantes de GeoGebra.